tema muy interesante. Quiero hablarles acerca de lo que es la supremacía del estar con Jesús sobre el hacer para Jesús. Para esto estaremos considerando estos dos textos: Marcos capítulo 3, verso 14 y Lucas capítulo 10, verso 38 hasta el verso 42. A menudo, cuando nosotros pensamos en los factores que pueden estorbar nuestra relación con Dios, lo primero que nos llega en la mente es el pecado. Y partiendo de esa idea, solemos llegar a esa conclusión: si no es pecado, entonces es totalmente válido. Sin embargo, es necesario que nosotros reconozcamos que aún los compromisos que son legítimos pueden convertirse en un obstáculo en nuestra comunión con Dios, si nosotros no los colocamos en su lugar correcto. Porque en cuanto a nuestra relación con Dios, hay un orden de prioridad. Hay un orden de prioridad. Mientras que nosotros cada día nos levantamos con muchos quehaceres, con una lista de tareas. Hay que trabajar, hay que cuidar la casa, hay que atender a los niños. Y después de una jornada de trabajo, entendemos también que tenemos derecho a entretenernos, a despejar la mente. Y para esto ahora tenemos el teléfono, y con esas redes sociales empezamos a punchar, empezamos a darle para arriba con el teléfono y nos sumergimos en lo que es la autocomplacencia. Y añadiendo a toda esa lista, tenemos una distracción que es más sutil todavía, la cual es la misma obra de Dios. Porque a veces hay ciertas personas, ciertos ministros que se enamoran o nos enamoramos tanto de la obra de Dios, estamos tan enfocados en el trabajar para Dios, la misma obra llega a desenfocarnos de nuestro Señor Jesús. Pero yo quiero que tú entiendas en esta mañana que por más importante que sea lo que tengamos que hacer, eso no puede tomar el lugar de nuestra comunión con Dios, incluyendo lo que hacemos para Él. Por eso, en esta mañana, quiero hablarles sobre la prioridad de nuestra relación con Jesús por encima de nuestro servicio para Él. Tal como se enseña en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, verso 14, y Lucas 10, 38 al 42. Marcos 3, 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús llamó a 12 hombres con un propósito específico. ¿Y cuál ha sido ese propósito? Para continuar y extender su obra. Porque Jesús sabía que su tiempo, su misión aquí tenía un límite. O sea, aquí en la tierra, Él sabe que después de haber cumplido con esa misión se iba a ir. Era necesario contar con un grupo de hombres para dar continuidad a esa misión. Y para eso fue que Él llamó a esos 2 hombres. Pero en ese llamado de Jesús vemos un orden de prioridad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo primero? Él diseñó a esos 12 hombres para que estuviesen con Él. La misión era que ellos salieran, era enviarlos. El propósito, el objetivo era enviarlos a predicar, enviarlos a sanar, a echar fuera demonios, pero había un diseño de prioridad. En ese diseño, primero ellos tenían que estar con Él.
demostrándonos que el compañerismo con Cristo Jesús prevalece sobre la obra que nosotros hacemos para Él. Y ese orden, mis amados hermanos, es inalterable. No podemos darnos el lujo de querer trabajar para Jesús sin antes estar con Jesús. Si Jesús hubiera llamado a esos hombres y sin ellos pasar un tiempo con Él en comunión, conociéndole y aprendiendo de Él, a ellos les iba a tocar la difícil e imposible tarea de hablar de alguien que ellos no conocían. Y no hay algo más trastornador, tener que hablar de alguien que yo no conozco. Representar a un personaje de quien no sé nada en absoluto. Esto es algo prácticamente imposible. Por eso el compañerismo con Jesús era indispensable para lograr el fin de su llamado, el cual era a predicar, como dice el verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos o sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El fin era esto, pero había un medio correcto por el cual se tenía que pasar para poder llegar a ese fin. Pero veamos con la ampliación de este diseño en lo cotidiano, en el hogar, en Lucas 10, 38, 42. Ese diseño, conforme a la enseñanza que hay en Lucas 10, 38, lo podemos estructurar bajo una escala de 2 niveles, los cuales son lo bueno y lo necesario. Lo bueno y lo necesario. Para nosotros poder establecer ese orden de prioridad en todo lo que nosotros hacemos para Dios y aún nuestros asuntos personales, tenemos que saber discernir o hacer la diferencia entre lo bueno y lo necesario. Porque muchas cosas, mis amados hermanos, son buenas. Muchas cosas de las que nosotros hacemos son válidas, son legítimas, pero hay una sola cosa que es necesaria, la cual estaremos viendo a través de este relato de Lucas 10, 38. ¿Qué es lo que vemos ahí? Marta hizo un acto bueno, recibió a Jesús en su casa. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Eso es algo bueno, recibir a nuestro Señor Jesucristo en su casa. Pero a la misma vez cometió un error. ¿Cuál fue ese error? Nada más recibió a Jesús y lo dejó ahí y ella se ocupaba de la cena para atender al Mesías. Mientras había hecho este acto bueno de recibir a Cristo Jesús en su hogar, a la misma vez ella estaba distraída en los quehaceres del hogar, específicamente para atender a Jesucristo. Y no había nada de malo en esto. De hecho, era un acto de gran honor, porque en ese entonces, en el Medio Oriente, no darle una buena atención a una visita era algo que no se veía bien, era algo muy desagradable. Y todavía en este tiempo y de este lado también del mundo, porque esto, la hospitalidad no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con punto geográfico en el cual nosotros nos encontramos. La hospitalidad es una virtud que debe cultivar cada persona, sea cristiano o no cristiano. Y Marta le mostró hospitalidad a nuestro Señor Jesucristo, pero a la misma vez no le estaba prestando atención, sino que se estaba ocupando de la cena. Entonces Marta cayó en esa trampa, en la trampa de conformarse con lo bueno, cuando en realidad muchas cosas son buenas y legítimas, pero una sola cosa es necesaria, la cual es la devoción a Jesús. Y eso fue lo que hizo María. María escogió lo necesario. María supo entresacar
lo necesario dentro de las muchas cosas buenas que ella podía hacer. Ella eligió quedarse con Jesús para oír sus palabras. Quedó con Jesús para oír sus palabras, sentada a los pies de Cristo Jesús, en una posición de sumisión, una posición de humildad. Estaba escuchando al maestro. María viene a ser la encarnación del diseño de Marcos 3:14. Primero estar con Jesús y luego servirle. Entonces, María encarnó ese diseño al sentarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo para oír sus palabras. Optó por la buena parte. Ella se elevó por encima de lo bueno. Decidió aplicar lo que sabe que es necesario, la intimidad con Jesús. Porque en realidad, yo creo que si uno hace una entrevista con las personas y le preguntamos entre qué es mejor, entre el trabajar para Jesús y el estar en la intimidad con Cristo, todos o la gran mayoría contestarían diciendo que la intimidad con Jesús es lo primero. La intimidad con Jesús es lo mejor. Pero no todo el mundo pone eso en práctica, porque existe la tendencia a ser diligente en trabajar para Jesús que procurar estar en comunión con Él. Pero María no. María sabía que el estar con Jesús, la devoción con Jesús, la comunión con Él era lo primero, era lo más importante, era lo necesario, y ella decidió aplicar esto. Se sentó a los pies del maestro para escuchar su palabra. Y eso es algo que requiere de intencionalidad. El decidir, el optar por la comunión con Cristo requiere de intencionalidad, requiere de esfuerzo y requiere de valentía, porque estamos en un mundo, en una cultura donde hay muchas cosas que nos quieren empujar, alejarnos de nuestra vida de comunión con Dios. Por eso requiere de intencionalidad, como dice el salmista en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta cosa que haré, esta cosa buscaré. Porque hay muchos que anhelan tener comunión con Dios, pero no hacen nada, no pasan del deseo. A veces hay ese deseo en nosotros, pero nos dejamos envolver por los afanes, por los quehaceres de la vida, y no llegamos a aplicar esto. Pero el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, el estar en su santo templo todos los días, para inquirir, el estar en su presencia, para inquirir en su santo templo, para contemplar su hermosura, para contemplar su gloria. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Cristo, nos vamos contemplando su gloria, y mientras contemplamos la gloria de Cristo, nos vamos transformando de gloria en gloria. Que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 y 14: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que está atrás. ¿Para qué? Para proseguir hacia adelante, para proseguir en la meta que Él tenía delante, y que cada uno de los que estamos aquí tenemos delante también. Es el conocer a nuestro Señor Jesucristo, es llegar a tener esa plena comunión con Él. Estamos viendo la diligencia del apóstol aquí, estamos viendo su intencionalidad y el esfuerzo que tiene que hacer, la energía que tiene que desplegar, porque él dice: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejo atrás las cosas que yo entiendo que tengo que dejar atrás, las cosas que yo entiendo que no son necesarias, quizás sean buenas, pero no son las más importantes y me pueden servir de estorbo.
Porque no solamente las cosas malas que nos estorban en nuestra relación con Dios. No es solamente el pecado que estorba, que estropea la comunión, la relación del hombre con Dios. Si nosotros no manejamos con sabiduría aún las cosas buenas que hagamos, ellas van a servir como obstáculo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero María sí fue sabia y fue valiente. Escogió la buena parte. Y en ese entonces las mujeres no tenían ese derecho de sentarse para aprender de un maestro. Por eso dije que requiere de valentía, requiere de esfuerzo. Hay cosas en este mundo para tu relación con Dios. Hay momentos en los cuales tú te vas a ver obligado a romper paradigmas. Tendrás que romper paradigmas para poder hacerlo. Como en el caso de María. Ella no se enfocó en esto. Ella no se enfocó en el hecho de que las mujeres no tenían ese derecho, sino que ella decidió aprovechar esa gran oportunidad que tenía. El maestro de los maestros había entrado a su casa y no podía dejar pasar esa oportunidad, ese privilegio de aprender de él. Porque esa parte que muchas veces descuidamos, la buena parte, esa es la que es eterna. Esa es la que es eterna. Nunca nos será quitada. Las otras cosas que hagamos cuando nos vayamos de aquí se van a quedar. Pero dice la palabra, nada, absolutamente nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y mientras María estaba disfrutando de la comunión con Cristo Jesús, Marta cayó en la trampa de conformarse con lo bueno. Cayó en la trampa de conformarse con lo bueno. ¿Y por qué lo bueno puede ser una trampa? Porque muchas veces nos distrae y nos desenfoca de lo necesario. Como Marta recibió a eso, pero no le prestó atención. Y nos lleva al agotamiento y la frustración. ¿Qué hizo Marta? Mientras estaba ahí afanando en la cocina, en los quehaceres del hogar, bien ilusionada a lo primero, porque quería atender bien al maestro, pero terminó molesta. Terminó en la frustración, porque ella llegó un momento cuando no pudo aguantar más. Ella le dijo al maestro: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ese tono es el tono de una persona que estaba molesta. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos identificarnos con Marta en un momento dado de nuestras vidas, porque cuando nos vemos con muchas cosas y sentimos que los que nos rodean como que son unos desconsiderados, no están viendo en cómo estamos apretados. Estamos con muchas cosas y nadie se acerca a ayudarnos y nos sentimos molestos, nos irritamos. Eso es lo que estaba pasando con Marta ahí. Diciendo: mira, yo matándome aquí y María, una desconsiderada, pasándola bien, y que aprendiendo de Jesús, y que estar en comunión con Jesús. Entonces ella estaba molesta con María, por eso fue a reclamar, pero a la misma vez acusando también al Señor Jesús, porque dice: no te da cuidado, o sea, no te importa esto. Ven en la condición que yo estoy, y María me ha dejado sola a mí. Ahora la tierna respuesta de nuestro Señor Jesucristo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ella había caído en la trampa.
de atender al maestro, de trabajar para el maestro, hacer muchas cosas para el maestro. Pero mientras ella pensaba que el maestro la iba a elogiar, él mejor la reprendió. La reprendió con compasión, pero la reprendió. Con ternura, pero la reprendió. La amonestó. Estás turbada, estás afanada, o sea, estás irritada porque te has cargado con demasiadas cosas a tal punto de descuidar tu comunión conmigo. Porque eso es lo que pasa cuando intentamos servir al maestro sin pasar tiempo con él. El servicio deja de ser un fruto deleitoso para convertirse en una carga, terminando inevitablemente en el agotamiento, primero físico, luego emocional y finalmente espiritual. Cuando nosotros pretendemos hacer muchas cosas para Dios, pero alejado de una vida de comunión con Él, inevitablemente vamos a caer en ese agotamiento. Llámese físico, llámese emocional y llámese espiritual. Porque mientras estamos haciendo lo que sea que hagamos por Dios o para Dios, no podemos olvidarnos de que Él es quien nos sostiene. Él es quien nos suministra la fuerza necesaria para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo para Él. Por eso hay que buscar un equilibrio, una balanza entre lo que nosotros hagamos para Dios y nuestra vida de comunión con Él. Y muchas veces esa situación de afanarnos mucho por la obra de Dios y dejando a un lado la comunión, la devoción con Él, la causa de esto es el orgullo. Es para que podamos sentirnos importantes, sentir la satisfacción de que somos importantes y que los demás también puedan ver que somos importantes. Estamos muy envueltos en la obra de Dios, estamos haciendo muchas cosas para Él. Porque el problema, nadie se interesa por la intimidad de nadie. Nadie, cuando vemos una persona muy envuelta en la obra de Dios, casi nadie se detiene a pensar en la intimidad de esa persona. El mundo, lamentablemente, se enfoca siempre en los resultados. En los resultados. Nadie casi aplaude a otro porque entiende que es una persona que tiene una vida de comunión con Dios. Cuando nosotros vemos una mata con muchos frutos, vemos una mata de aguacate o de lo que sea, vemos muchos frutos. ¿Quién piensa en la raíz? ¿Quién piensa en la raíz de esa mata? Nadie. Todo el mundo se enfoca en esos aguacates, en lo bonito que están y cómo puede aprovecharlo para comer. Pero nadie piensa en esa raíz que está debajo de la tierra, en la profundidad, y gracias a la buena raíz que tiene esa mata, que llega a dar esos frutos buenos. Porque si la raíz no estuviera bien profunda para poder extraer las sustancias necesarias, esa mata no podía llegar a dar esos frutos. Pero nadie piensa en esto. Por eso todo el mundo se mata más por los resultados, porque el mundo eso es lo que exige, resultados. Muéstrame los resultados, a mí no me venga con cuento, el resultado que yo quiero ver. Entonces, si no hay resultado, no eres importante. Por eso a veces en las congregaciones, en las iglesias locales, hay personas con un perfil muy humilde, a las cuales no les damos mucha importancia, pero delante de Dios, esas personas son columnas. Son gente que están haciendo grandes intercesiones en lo secreto y nadie las ve. Y tampoco son personas que viven hablando, pero viven orando para la obra del Señor. Que a una persona, un evangelista que está predicando por ahí y no se imagina que esa vida está ahí clamando, pidiéndole al Señor que lo use, que haga grandes cosas a través de él. Nadie va a ver eso.
el trabajo que hace detrás de la cortina. Por eso no hay esa preocupación por la intimidad, por la comunión, por el buscar a Dios, sino que todo el mundo quiere hacer. Por eso vemos también esa situación que hay muchas personas que llegan a la iglesia, no se ve la preocupación por conocer a Dios, no se ve la preocupación por aprender de su palabra, no se ve esa diligencia en buscar a Dios, en tener intimidad con Él. El afán que se ve es el lanzarse. El lanzarse, el enfoque es el púlpito. El enfoque es estar en una tarima. Y es un gran error. Es un gran error. Y hay muchos que buscan a Dios 2 días. Pero es solamente esos 2 días que busca a Dios. Es solamente una pantalla para que pueda lanzarse de una vez. Por eso se ve esa tendencia de los que supuestamente buscan mucho a Dios, que tienden a hacer mucha presión también para poder lanzarse. Y es un error, porque es en la comunión con Dios que nuestra identidad se forja. Es en la comunión con Dios que vamos a poder llegar a tener ese carácter necesario para ser un instrumento en la mano de Dios. Si no hay comunión con Dios, si no pasamos tiempo con Él, nuestro carácter no va a ser forjado. Esos mismos 12 hombres que Jesús llamó, si vamos a hacer una anatomía de la vida de esos hombres, vamos a encontrar demasiado. Un Pedro, el carácter de Pedro. Juan y su hermano Jacobo, pidiendo a Jesús que haga descender fuego del cielo. Los errores, los muchos errores que cometió Pedro. Y los otros errores que cometieron los demás discípulos que no están registrados. Pero no tienen que estar registrados para nosotros saber que en muchas ocasiones todos tenían que ser corregidos por Cristo Jesús. Por eso es necesaria la comunión con Él. Porque en la comunión con Él no solamente nuestra identidad va a ser forjada, sino que también ahí que vamos a conocer su voluntad. En la comunión con Él que su voluntad paso a paso nos va a ser revelada. ¿Y cómo podemos trabajar para Dios? ¿Cómo podemos representar a Dios si nosotros no conocemos su voluntad? No sabemos lo que Él quiere. ¿Cómo vamos a saber qué tenemos que hacer y cómo hacerlo? Y después de conocer su voluntad, es en la comunión con Él que también vamos a recibir las herramientas necesarias para poder ejecutarla. Si no hubiera esa comunión con Dios, ¿cómo los discípulos iban a poder cumplir con la misión del verso 15 de Marcos 3? Sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y aún estando con Jesús, en ciertos momentos se veían en aprieto cuando le llevaron a ese muchacho, a ese lunático, que no pudieron sanarla, no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús cuando ellos le preguntaron, pero ¿por qué no podíamos? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Y qué había? ¿Por qué no había suficiente fe? Porque ese género no sale sino con ayuno y oración. O sea, con una vida de comunión con el Señor, porque ahí que se recibe el poder y la autoridad. El poder y la autoridad nacen de la comunión con Cristo Jesús. Si no hay comunión no va a haber poder. Si no hay comunión no va a haber autoridad. Si no hay comunión no va a haber llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, podremos hacer lo que hagamos, pero se va a sentir vacío, se va a sentir seco. Por eso hay veces que nuestros cultos se dan con mucha pesadez. Hay vacío. Hay veces que cantamos y se siente el vacío. Porque no se trata solamente de cantar, por más bonito que lo hagamos. Mientras cantamos, mientras se tiene que sentir el aceite. O sea, el respaldo de Dios en lo que hagamos, en la predicación de la palabra. Podemos predicar bonito.
bonito transmitir muchas informaciones, pero si el aceite no está, se va a sentir. No es lo mismo comer un pan seco y con un pan con un poco de jugo, una batida. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. Así mismo también en todo tiempo podemos predicar, en todo tiempo podemos cantar, pero hay que ver si está teniendo respaldo. Y todos aquellos que ministran en la obra de Dios, sea cantando, sea predicando, en lo que sea que hagamos en los cultos de altar, que hagamos antes de iniciar con el servicio, o sea, la oración, tenemos que observar, a ver si el respaldo de Dios está. O que sabemos que las cosas no van a salir igual todo el tiempo. Estamos claros acerca de esto. Pero tenemos que estar velando en todo tiempo ahí. Ver si el respaldo no está. Esto va para mí también. Que a veces uno está, hay momentos que uno está aquí delante predicando. Hay que confesárselo, hay que decírselo porque es la realidad. Y todos los siervos de Dios, todos los predicadores en un momento dado pasamos por esa situación, pero no podemos conformarnos con esto. Hay momentos que uno está aquí, uno se para aquí a predicar, es porque es la responsabilidad de uno, es una obligación que uno tiene. Y uno predica, pero uno mismo le puede decir, Señor, ¿y qué? Quizás en ese momento se sientan bendecidos, pero uno tiene que saber, porque tenemos el entendimiento para discernir y ver si el respaldo está o no. Porque cuando el respaldo de Dios no está, vamos forzados. Es un respaldo que haga que las cosas fluyan. Nadie puede pretender trabajar para Dios sin comunión con Dios. El mismo Jesús, Dios hecho hombre, antes de empezar su ministerio, dice la Biblia en el Evangelio según Lucas, que fue llevado al desierto por el Espíritu. Por el Espíritu. O sea, fue el mismo Espíritu de Dios que llevó a Jesús al desierto para pasar 40 días a solas con Dios. El Padre y Él en ese desierto. Nadie más. Pero ¿qué pasó después? Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu. Porque estaba en comunión con su Padre. No podía iniciar esa gran labor contando con sus propias fuerzas, aunque era Dios, pero Dios hecho de hombre. Y en su condición de hombre era necesario que Él buscara el respaldo de su Padre. Y no solamente hizo esos 40 días y ya. Se mantenía buscando el rostro de su Padre. De día estaba con la gente haciendo muchas obras, sanando, predicando, echando fuera demonios, anunciando el mensaje del reino. Pero llegaba un momento, se perdía, se apartaba, la gente lo buscaba y no lo encontraba. Porque él entendía que tenía que ir a llenar el tanque. Eso es un misterio grande. Jesús, Dios hecho hombre, orando a Dios. Pero es una verdad que está revelada en la palabra, que Jesús oraba a su Padre. Por eso los Jesús solo tienen serio problema. Los Jesús solo, que entienden que Jesús es el mismísimo Jehová del Antiguo Testamento. En un sentido es verdad, pero en otro sentido no. Jesús oraba a sí mismo. No, Jesús oraba a su Padre. En calidad de hijo, oraba a su Padre. Él es Dios, pero es hijo. Problema serio que tienen los Jesús solos. Eso prácticamente son unos herejes. Son unos herejes. Porque esa es una doctrina fundamental del Evangelio. Por más que la ataquen, la Trinidad, por más que la ataquen, no, que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hay cuántas cosas que enseñamos que no está la palabra, pero la verdad, la enseñanza está claramente revelada en la Escritura. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo me voy, no los voy a dejar solo. Oraré al Padre para que Él les envíe el Consolador.
Es una doctrina muy atacada por esas personas. Y el que no cree en la Trinidad tiene problemas serios. Este no es el tema, pero es un paréntesis necesario. Tiene problemas serios. Y tienen que tener cuenta con esas personas, sobre todo en estos tiempos donde las informaciones en las redes sociales están en bandeja de plata. Ellos están en todo lugar. Ahora están los testigos, los mal llamados testigos de Jehová. Para sorpresa de uno, a veces tú publicas algo, porque esa gente hasta no se les permitía tener cierto contacto con los que ellos entienden que están en error, cuando son ellos que están en el error. Pero tú los ves debajo de las cosas que uno publica, embromando. Están en todas partes. Porque son otros también que tienen problemas. Unos dicen que Jesús, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, y por un lado, los testigos de Jehová, no, Jesús es un muchachito demandado, un diosito, un Dios pequeño, un segundo Dios después del Dios grande. Así que lo tienen. Lamentablemente, todos los que están en esas sectas están en un gran error y se perderán. Se perderán. El que no cree que Jesús es Dios no puede tener salvación. Por más que diga que cree en Jesús, no cree en el Jesús de la Biblia. No puede tener salvación. Porque Dios es el único que salva. Ni los ángeles podían salvar. Aunque un ángel hubiera querido venir a morir aquí, no podía darnos salvación. Porque pecamos contra un Dios eterno y los ángeles fueron creados. Ninguna criatura podía darnos salvación. Solamente el Dios eterno. Pero Dios no puede morir. Entonces se hizo carne a través de su Hijo Jesucristo. Para que pudiera redimirnos. Entonces Jesús, no sé, como hombre, oraba a su Padre. Y no solamente él oraba al Padre, también les hizo entender a los discípulos lo importante que era la investidura del Espíritu Santo, lo importante que era para ellos llenarse del poder de Dios para que pudieran cumplir con esa misión. Y esa llenura no podía venir por sí sola, no podía venir de manera automática. No vamos a llenarnos de Dios de una manera pasiva, no. Si no hay intencionalidad en nosotros, el poder no va a llegar. Nadie se va a llenar de Dios así con los brazos cruzados. Nos llenamos de Dios buscando a Dios. Nos llenamos de su presencia buscándola. Hemos recibido al Espíritu Santo cuando creímos, pero es necesario buscarle para que seamos llenos del Espíritu Santo, porque son dos cosas diferentes. Tú recibiste el Espíritu Santo cuando tú creíste, pero es tu responsabilidad buscar el rostro de Dios para que tú te llenes de su presencia, para que tú te llenes de su poder. Cristo Jesús, después de su muerte y su resurrección, Él sopló en los discípulos diciéndole, reciban al Espíritu Santo, pero a la misma vez Él les encargó rigurosamente de que no salieran antes de ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Y los discípulos entendieron que no iba a venir quedándose con los brazos cruzados. La promesa estaba, Dios quiere llenarnos. Dios quiere darnos más de su presencia, más de su poder. Él quiere. Su poder está disponible. La llenura está disponible. Pero ¿habrá vaso? ¿Habrá vaso dispuesto a ser lleno? Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, ellos entendieron que tenían que hacer algo. Yo no vi a Jesús, no sé, todo no está registrado, pero yo no leo en la Escritura que Jesús, después de haberle dicho que no salieran de Jerusalén antes de ser investidos de poder, pero yo no lo vi a él diciéndoles que se fueran al aposento alto. Fueron ellos que entendieron, si había una promesa, si iban a recibir el Espíritu Santo, que tenían que manifestar una actitud correcta que reflejara de que de verdad anhelaban esa promesa, anhelaban el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué hicieron? Se fueron a encerrar en el aposento alto, y ahí fue que descendió el Espíritu Santo.
Pero hay una fuerza invisible y latente que siempre intentará empujar al creyente y sobre todo al predicador fuera de su intimidad con Dios. Aún tú esforzándote para hacer esto, hay una fuerza invisible, hay una presión negativa para tratar de empujarte de esa zona de comunión con Dios. Porque el enemigo sabe lo que significa o lo que puede provocar cuando hay vidas dispuestas, determinadas a estar en la presencia de Dios, a pasar tiempo con Dios. Por eso hace todo lo posible, busca la manera de envolvernos. Es una lucha, una batalla. Por eso el que no es intencional, el que no pone toda su energía en esto, que no tiene determinación, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque el mundo espiritual es real, mis amados hermanos. Es real. La guerra espiritual es real. Hay muchos que tienen un concepto raro de la guerra espiritual y la pelean de la manera incorrecta, pero eso no anula la realidad de la guerra espiritual. Estamos en una guerra. Tú puedes estar bien en cualquier otra cosa que tú estés haciendo. Cuando tú estás en los afanes de la vida, no pasa nada. Pero cuando tú digas que tú vas a orar, que el infierno se levanta. Tú podías haber pasado el día entero, nadie te mandó un mensaje, nadie te llamó, nadie fue a tocar la puerta. Pero a la hora de orar, ¿quién tú crees que está detrás de eso? Hay un enemigo que no quiere que tú lo hagas. Hay un enemigo que quiere verte envuelto en los afanes de la vida, que quiere verte como Marta. Pero Dios quiere convertirte en una María. Dios quiere ver a sus hijos sentados a sus pies para aprender de Él. Solo llena de gozo. Jesús se estaba regocijando con María, aunque Marta no lo entendía. Eso no quita que Marta haya sido una verdadera creyente, pero en un momento dado se distrajo. En un momento dado se dejó atrapar. Cayó en la trampa. Se estaba conformando con las cosas legítimas. Es bueno atender la casa. Es bueno cuidar los hijos. Es bueno trabajar. Se necesita dinero. Sin dinero no hay cómo cumplir con algunos compromisos. Se necesita dinero. Son cosas legítimas. Pero nunca se te debe olvidar que en medio de todas esas cosas legítimas hay una sola cosa que es importante. Hay una sola cosa que es necesaria. Es estar a los pies de Cristo. Fue lo que Jesús le dijo a Marta. Estás turbada, estás afanada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque el que escogió esa parte tiene algo seguro en su mano. Tiene algo seguro. Porque eso permanece para siempre. No suene esa trompeta y nos levantemos para estar con nuestro Señor para siempre. Donde quiera que Él esté, ahí vamos a estar. Pero en ese momento no va a haber predicación. La comunión con Él permanecerá. En ese momento no va a haber trabajo. No sé, no vamos a estar en un aburrimiento en el cielo, ¿va? A ver, pero en el sentido de esos trabajos así, esos afanes. Porque hay muchos detalles que la Escritura no nos proporciona acerca de la eternidad. Pero no crean que vamos a vivir una vida de aburrimiento ahí y solamente todo el tiempo santo, 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 santo. No. Es un regreso al Edén. Es un regreso a una versión mejor del Edén.
¿Y en qué estaba Adán en el Edén antes del pecado? Había un mandato. Estaba cuidando el huerto. Se puede deducir o se puede entender por deducción que la vida en el cielo no va a ser una vida aburrida. No, no. La comunión con Dios permanecerá, pero los afanes se desaparecerán. De cuidado de familia, de atender casa, la cocina, el lavar, esas cosas desaparecerán. Pero la comunión con Dios permanecerá. Por eso Jesús dice que no le será quitada. No le será quitada. Respecto a esa fuerza negativa, a esa presión para empujar al hombre de Dios, al predicador de la intimidad con Dios. Hay un problema para muchos. Para muchos, mientras más ajetreado vive el pastor, mejor hombre de Dios es. Mientras más ocupado se ve en la obra, mejor hombre de Dios es. No, ese es un hombre de Dios. Mientras con más ocupaciones vean al pastor, porque esa es parte de esa presión. Un caso aquí, otro caso allí, que atender. Y el pastor corriendo aquí y corriendo allí. Y después no hay tiempo para comunión. No hay momento para escuchar la voz de Dios. A ninguna iglesia le conviene tener un pastor que vive ajetreado. El que es cristiano, el que entiende esto, a ninguna iglesia le conviene eso. Porque eso no es saludable para la iglesia, ni para la vida del pastor. ¿Y cuándo va a escuchar la voz de Dios? Porque son dos cosas diferentes. Venir aquí, porque esto, cualquiera, a un impío, que tome su tiempo, estudia, vive leyendo la Biblia, estudiándola, porque hay materiales, hay muchos recursos, hay comentarios bíblicos, unas cuantas cosas para preparar un bosquejo y venir con un tremendo mensaje en el sentido de transmitirte información. Pero eso también es diferente. La preparación siempre tiene que estar, pero eso es diferente a traer una palabra que viene del corazón de Dios al corazón del pastor y del corazón pastor al corazón tuyo. Pero muchas veces no entendemos esto. Al contrario, si no vemos al pastor con muchas cosas, afanado como Marta, y hasta, pero si lo vemos con muchos afanes, ahí sí, y ahí un hombre de Dios. Es una gran equivocación. Es una gran equivocación. Hechos 6. Cuando se presentó ese conflicto, la iglesia se estaba multiplicando y se presentó ese conflicto entre los griegos y los hebreos. Los griegos estaban acusando a los hebreos que las viudas griegas no estaban siendo atendidas. Porque ustedes saben que había repartición, todo el mundo vendía lo que de sus propiedades y ponían el precio a los pies de los apóstoles y con eso había repartimiento de muchas cosas. Pero así también surgió un problema. Las viudas griegas se sentían insatisfechas. Había un descuido. No sabemos si era real o no, porque donde hay repartición de comida, de cosas, siempre hay quejas. Siempre aparece alguien que no se siente conforme. No sabemos qué tan real era. Y también a veces hay gente también que se hacen la víctima. Ustedes saben que la iglesia tuvo un origen hebreo. Y esas mujeres griegas también tenían su ascendencia judía. Eran los que estaban en la diáspora, que se convertían a Jesucristo. Y también podía haber griegas 100% natural. Pero estaban inconformes. Y cuando le comunicaron eso a los apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Dejaron lo que estaban haciendo para venir a atender la mesa. No. Dice la palabra en el verso 2, Hechos 6, que convocaron a la multitud y les dijeron, no es justo, oigan, no es justo que dejemos la palabra para atender la mesa. Que dejemos la palabra para estar repartiendo comida. No. Lo que ustedes van a hacer, van a buscar unos hombres con sabiduría, llenos del Espíritu Santo de Dios para que se encargue de eso. De ahí surgieron los diáconos en la iglesia. La iglesia ahora mismo casi no piensa en los diáconos, todo el mundo piensa en el pastor, todo, el pastor.
Y es por eso que la iglesia tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que crecer. Porque tampoco se puede coger a cualquiera. Ah, no, ven tú, hay necesidad, hay vacíos, entonces ven tú, haz el diácono. No. Se dio calificativos. Hombres sabios, hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque no era cualquier trabajo tampoco. Bregar con gente no es cualquier trabajo. Y sobre todo en repartición. Yo he visto gente cristianos. Y de por sí es un gancho como pastor caer en eso. Es un gancho. No solamente por el descuido de la palabra. Es algo que se está exponiendo también. Porque yo te digo que siempre va a aparecer gente insatisfecha. Gente inconforme. Y yo he visto cristianos repartiendo y hablándole mal al otro. Hablándole mal al otro. Por eso dice, sabio y lleno del Espíritu Santo de Dios. En un momento va a necesitar el dominio propio. Va a venir alguien de una manera, tú vas a necesitar la templanza, la mansedumbre en ese momento para tú poder manejarte con esa persona. Entonces el diaconado tampoco es para cualquiera. Es necesario en la iglesia, pero no es para cualquiera. Pero hay iglesias, si tienen un pastor, un pastor que parece un pulpo, con muchos tentáculos, ya con eso están conformes. Están conformes. Pero cuando la iglesia está bien edificada, hay situaciones que ni siquiera tienen que llegar al pastor. Hay gente establecida para eso están los diáconos. Ellos pueden servir como filtro para hacer un triaje y determinar, bueno, no, eso no podemos quedarnos con eso. Eso tiene que llegar al pastor. Por eso que tú ves que hay gente que tienen una situación, pueden pasar 10,000 gente para la casa. Dentro de ellos diáconos, otros hermanos. Y si no llega el pastor es como si no hubiera llegado, es como si la iglesia entera no hubiera ido a visitar. Y es un problema. Ok, el pastor no se va a agarrar de esto para no visitar a los hermanos, para descuidar la grey. No. Pero es necesario que entendamos que el pastor no tiene que ser un hombre, no tiene que ser un pulpo. No lo es. Ahora, si se le pone en una situación donde tiene que comportarse con un pulpo, va a terminar como Marta. Frustrado, agotado, hasta irritado. Porque el que está con muchas cosas se irrita. Yo no le estoy predicando a ángeles aquí, yo estoy predicando a seres humanos. ¿Quién aquí no se ha irritado por verse con muchos afanes, con demasiadas cosas que hacer? Se siente solo. Bueno, si tú eres ángel, a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado. Y sobre todo cuando yo veo que esas cuantas cosas no me dejan tener esa comunión para la palabra, ya yo sé lo que va a pasar. Cuando en la semana, mucho ajetreo, muchas cosas, yo sé lo que va a pasar. Problema para el domingo. Problema. Y después llega el sábado, tengo la cabeza de ese tamaño, de grande. Predicar un mensaje un domingo en la mañana no es algo que se hace, que se escoge un sábado en la noche. Eso es algo en el cual tú pasas la semana pensando, estudiando. Eso no se hace un sábado en la mañana, mucho menos un sábado en la noche, mucho menos un domingo en la mañana, de camino. Todavía, Señor, ¿qué voy a predicar? Como muchos hacen primando en espiritual. Se le ha invitado para una actividad con un mes de anticipación, 3 semanas, 2 semanas de anticipación. Y tiene la osadía después de agarrar el micrófono para iniciar con su supuesto mensaje. Y dice, y todavía en el camino, yo venía en el motor, yo venía en la guagua diciendo, Señor, ¿qué voy a predicar? Charlatán. El que me haga esto no va a predicar. Si tuvo una situación que le llevó a hacer eso, que se quede callado. El que me haga eso no va a predicar. Se va. Se va. Es un charlatán, un irresponsable. Ahora sí, yo me veo en una situación y ayer yo llamé a alguien, mira fulano, yo me veo en una situación, un aprieto, necesito que tú me ayudes, que tú vengas a predicar. Y yo sé que el Señor, si es un hombre llamado por Dios, yo sé que el Señor le va a ayudar.
Porque el Señor sabe de eso también cuando tú no tuviste tiempo. El Señor lo sabe. Pero Dios no apoya, Dios no respalda a los irresponsables. Dios no respalda a los irresponsables. Que tú tenías tiempo, entonces no te fajaste en la presencia de Dios a buscar esa palabra en el camino. Y por eso también se ve el disparate que hacen. Porque primero en súper espiritual, porque para ellos tienen la osadía de decirlo, de confesarlo. Es porque para ellos eso es espiritualidad. Tienen una conexión tan directa con Dios, no tienen que pasar tiempo con Él. Dice para recibir un mensaje. En el momento que agarren el micrófono y abren la Biblia donde caiga, y son tan verdugos en esto, ahí mismo van a hablar. El Espíritu Santo le va a mandar los remas ahí mismo. Dios no es Dios de irresponsables, porque eso es una irresponsabilidad hacerlo así. Marta no estaba pecando. Marta lo que estaba haciendo era sirviendo al maestro. Lo que estaba preparando es porque ella se ilusionó al ver al maestro en su casa y fue lo primero que hizo fue aterrizó a la cocina a preparar la cena para el maestro. Marta no estaba perdiendo el tiempo. No. Su única intención era honrar a Jesús en ese momento. ¿Verdad? Con una buena intención. No son todas las buenas intenciones que son buenas, valga la redundancia. No son todas las buenas intenciones que son buenas. Parece que no me creen por la forma como me miran. Marta tenía una buena intención. Quería honrar la presencia del maestro preparándole una cena. Y aún así, Jesús la reprende y le dice, Marta, estás turbada con muchas cosas. Eso nos lleva a hacernos una pregunta. Nos lleva a hacernos esta pregunta. Si Jesús confrontó con tanta firmeza a una mujer cuyo único error fue sustituir la intimidad por el servicio, ¿qué nos diría hoy a nosotros si estamos descuidando nuestra intimidad con Él por cosas que son infinitamente menores? Lo que Marta estaba haciendo era para Jesús. Jesús la reprendió. ¿Qué te diría a ti y a mí? Que descuidamos nuestra comunión con Él por disparates, por cosas vanas. Porque si el servicio a Dios no es excusa para no estar con Dios, ¿qué será de los que no hacen ninguna de las dos cosas? Dios no acepta que el servicio que hagamos para Él nos desconecte de Él. Ahora, ¿qué será de los que no hacen ninguna de las dos cosas? No pasan tiempo en la intimidad con Él, ni hacen nada para Él. Contigo que estoy hablando. Tú que no oras. Tú que no oras. Pastor, hay de esas personas en las iglesias locales, sí. Pastor, ¿y hay de esas personas aquí? Sí. Tú que no oras, ni haces nada para Dios, porque estás demasiado ocupado en tus asuntos personales. ¿Qué te diría Jesús? Reprendió a una que estaba haciendo algo para Él, pero descuidó su presencia. Pero tú no oras, no le buscas, ni haces nada para Él. ¿Te acuerdas que eres cristiano cuando vienes al culto? Ahí que te acuerdas que eres cristiano. De ahí para allá en ningún momento te acuerdas que eres cristiano. Por eso si tienes que hablar de la forma que tengas que hablar fuera de la iglesia, hablas. Si tienes que comportarte de la manera que tengas que comportarte, no te importa, porque te acuerdas que eres cristiano nada más cuando tú vienes a la iglesia. ¿Qué te diría Jesús?
Decimos que nos reunimos los domingos porque Cristo resucitó un domingo. Pero hay gente que dejan de asistir a un culto un domingo para atender sus cosas personales. Pastor, ¿eso es un problema? Sí y no. Sí y no. Sí, porque puede aparecer una situación personal que requiera que tengas que dejar de venir y atender esa situación. Pero en la mayoría de las veces son situaciones personales que pueden esperar. Que pueden esperar ni siquiera ese día, pueden esperar hasta una semana. Pero son gente maliciosa porque viven maquinando, pensando, buscando, cavilando. ¿De qué me agarro ahora? Yo no quisiera ir hoy, pero ¿de qué me agarro? Hubo un hermano, no le va a decir, el hermano Andrés, porque aunque él tuviera, él no va a tener problema con eso, no iba a tener problema con eso, porque él estaba empezando y bien aprendió la lección. Un domingo le tenían que hacer un trabajo importante y se quedó a esperar esa persona para que hiciera ese trabajo. ¿Ustedes saben qué pasó? No fue. En otra ocasión también, en 2 ocasiones, en otra ocasión, y salió, yo no sé a buscar qué, no me acuerdo bien, pero no, lo primero que yo dije fue del peso. En otra ocasión fue a buscar algo, creo que fue con su hermano, terminó también en fracaso. Ahí se ve claramente que no era urgencia. Y hay muchas cosas que no son urgencias, pero nosotros encontramos la manera de darle un calificativo de urgencia para nosotros apoyarnos en esto y dejar de cumplir con nuestros deberes cristianos. Y nosotros hacemos esto porque yo veo en esta cultura, tienen el día domingo, yo no sé, hasta peor que un día de la semana. Pero decimos que adoramos domingo porque Jesús resucitó un domingo. Ahora, el adventista que entiende lo contrario, yo quisiera ver quién saque al adventista de un culto de un domingo, de que para meterlo, yo no sé en qué, en trabajo, un sábado, perdón, un sábado, y que para trabajar, o para atender yo no sé qué, para lavar. Tenía mucha ropa sucia en la semana. No pude lavar. No encontré una brecha en la semana. La única brecha que encontré, las 2 horas de culto del domingo. Búsquenme eso en un adventista que es adventista. Yo no estoy hablando de uno que visita la iglesia adventista y dice que es adventista, pero que un adventista. Búsquenme uno. Y nosotros decimos que tenemos la verdad. Y es verdad. Así que mis amados hermanos, si no hay comunión con Dios, es un fracaso seguro. Si descuidamos lo de Dios para atender lo nuestro, es un fracaso seguro. Como Dios mandó a Ageo a confrontar al pueblo que salió del cautiverio. Se acomodaron en la tierra, se enfocaban en construir sus casas para estar cómodos y el templo descuidado. Y Jehová le dijo, por eso están como gente que están echando en saco roto. Porque atendiendo lo suyo y lo mío descuidado. Y cuando se hace eso hay problema. Por eso es menester que nos ocupemos con más diligencia en esa única cosa que es necesaria. Es menester que nos ocupemos con diligencia en ella. La única cosa que es necesaria en este mundo. Esta comunión. La intimidad con Dios. Y no todo el mundo tiene ese privilegio. Si nosotros lo tenemos, tenemos que ocuparnos en Él. No es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos aprendido. Que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad.
Cuando te llega ese deseo de buscar a Dios, fue Dios por su buena voluntad que lo puso en ti. Y dejamos que se desvanezca porque no nos levantamos a buscarle. Y Dios esperando por nosotros. Dios diciendo, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Esperando por ti, esperando por mí. Dios no solamente quiere nuestro hacer, Él quiere nuestro afecto. Él quiere nuestra cercanía. Él quiere que nos volvamos a Él. Que hagamos un equilibrio, una balanza. Porque estamos peor que Marta. Estamos peor que Marta. Marta estaba ocupada en lo de Dios. Se dejó distraer por lo que estaba haciendo para Jesús. Pero en muchas ocasiones nos dejamos distraer por nuestras cosas personales. Es 10,000 veces peor. 10,000 veces peor. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo porque nos va a llevar ventaja. Volvamos a la presencia de Dios. Seamos María. Sentémonos a los pies de Cristo para oír su palabra, para oír su voz, hablándonos, para sentir esos impulsos que pone en nuestros corazones, para escuchar su ministración a través de su palabra, en la comunión con Él, que nuestra mente se traslada en la palabra, nos alimentamos de su palabra, nos llenamos y nos armamos para vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no se vive sin comunión con Dios. Es imposible. Es imposible vivir la vida cristiana sin comunión con Cristo Jesús. Porque es una vida de dependencia. Fue el mismo Cristo que dijo, sin mí nada pueden hacer. Absolutamente nada. Dios le bendiga. Dios le guarde. Padre, gracias te damos.